¿Y si te dijera que la mayor parte de las finanzas cuantitativas modernas se construye sobre una base que sabemos con total certeza que es falsa? Una base bastante inestable, sí. La suposición de que conocemos perfectamente los parámetros del mercado, como la rentabilidad que podemos esperar de un activo. ¿Qué pasaría si en lugar de ignorar esa mentira, la aceptáramos de frente y aún así intentáramos tomar la mejor decisión posible? Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades de un documento académico que es denso, muy denso, pero que aborda precisamente esa pregunta monumental. El título ya impone, ¿eh? Sí, se titula Rompiendo la barrera dimensional, selección dinámica de carteras con incertidumbre en los parámetros mediante la proyección de Pontryagin. A ver, nuestra misión hoy es desgranar cómo sus autores proponen una forma radicalmente nueva de gestionar inversiones en un mundo donde la incertidumbre es la regla, no la excepción. Y para ello mezclan cosas que parecen de mundos distintos, ¿no? Aprendizaje profundo, control óptimo. Totalmente. Es en esencia un atajo para entender la vanguardia de la IA aplicada a uno de los problemas más antiguos y difíciles de las finanzas. Efectivamente. Lo que tenemos entre manos es un artículo de investigación de enero de 2026. Y sí, es muy técnico, pero la idea central es, sin exagerar, revolucionaria. Ataca la raíz de un problema que arrastramos desde hace más de 50 años. ¿Te refieres a los modelos clásicos? Claro, la piedra angular de todo esto, como el famoso modelo de Merton. Son matemáticamente preciosos, pero parten de una premisa imposible. Asumen que conocemos con exactitud las rentabilidades esperadas de los activos y su volatilidad. En el mundo real, eso no lo sabe nadie. Son parámetros que hay que estimar, claro. Siempre, y esas estimaciones, siempre, vienen con un margen de error. Pues vamos a empezar por ahí, por el principio de todo. El documento nos sitúa frente a ese modelo de Merton, el de 1969. Es la elegancia hecha fórmula. Te da una respuesta cerrada, te dice, esta es tu cartera óptima. Una respuesta muy limpia. Demasiado limpia. Para llegar ahí, asume que sabes perfectamente el drift, esa rentabilidad esperada, y la volatilidad. Es como tener un mapa perfecto de un tesoro, pero... Pero en un mundo que en realidad no existe. Exacto. Es un mapa de un mundo de fantasía. Y esa es la crítica fundamental del artículo. Las rentabilidades reales son inestables, difíciles de predecir, ruidosas. Lo que proponen, y esto me parece un punto de partida de una honestidad intelectual brutal, es separar conceptualmente los dos tipos de riesgo. A ver. Por un lado, tienes el riesgo de mercado de toda la vida, la aleatoriedad, lo que en la jerga se llama el ruido browniano. Pero por otro lado, y esto es la madre del cordero, tienes el error de estimación. O sea, mi propia ignorancia. Exacto, la incertidumbre que tú como inversor tienes sobre cuáles son las verdaderas reglas del juego. Es reconocer que no solo el juego es incierto, sino que ni siquiera estás seguro de conocer bien las reglas. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Para modelar esto introducen un concepto que parece de ciencia ficción, un parámetro latente que llaman tita, zeta. Sí, la idea es muy potente. La idea es que, al principio de los tiempos, una entidad que llaman naturaleza elige un zeta verdadero para el mercado y lo deja fijo. Ese zeta contiene las rentabilidades reales, la volatilidad real, todo. Y el inversor no sabe cuál es. No tiene ni idea de cuál es el zeta exacto, pero sí sabe de qué urna o distribución, que llaman Q, lo ha sacado la naturaleza. Es una metáfora muy buena. Es como si te sentaran a jugar una partida de póker. Sabes que se juega con una baraja de 52 cartas. Esa es la distribución Q. Claro. Pero no sabes si tu oponente tiene una pareja de ases en la mano. Ese es el zeta concreto de esta partida. Y esto les lleva a imponer una restricción que es, a la vez, brutalmente limitante y dolorosamente realista. justo. El inversor tiene que diseñar una única estrategia, una política ciega a zeta, zeta blind, que funcione razonablemente bien en promedio, sin importar qué zeta le haya tocado en suerte. Espera un momento, porque esto me parece contraintuitivo. Si soy un inversor, no querría intentar aprender sobre la marcha. Claro, es lo lógico. Buscar pistas que me revelen algo sobre ese zeta oculto y adaptar mi estrategia. ¿Por qué forzarme a jugar con los ojos vendados? Esa es la gran pregunta y el punto más polémico para mí. Apoyo el realismo de la formulación, pero me genera un conflicto. Al comprometerte con una única política promedio, ¿no estás renunciando a la posibilidad de adaptarte? A ver, entiendo el punto. El mercado te da señales, te da datos cada día.
¿De verdad la mejor opción es ignorarlos por completo y seguir con el plan original pase lo que pase? El documento lo justifica diciendo que el problema de aprender en tiempo real, lo que ellos llaman control del estado de creencias, es matemáticamente intratable. Es que es el problema de una complejidad altísima. Lo es, pero al simplificarlo así, quizás se alejan un poco de lo que haría un gestor humano o un sistema verdaderamente inteligente. ¿Pero no es esa precisamente la disciplina que proponen? Forzarse a una estrategia robusta desde el principio. A costa de no aprender. Porque intentar aprender con datos tan ruidosos como los del mercado podría ser una trampa. Podrías acabar persiguiendo fantasmas, reaccionando a ruido y tomando decisiones peores que si te hubieras mantenido firme. Es un enfoque que prioriza la robustez frente a una adaptabilidad que, bueno, podría ser ilusoria. Algo de ser un desastre. Ellos apuestan por lo primero. Lo acepto como un primer paso pragmático, pero creo que la solución definitiva en el futuro tendrá que encontrar un punto intermedio. Pero bueno, centrémonos en lo que proponen ellos, que ya es un reto mayúsculo. De acuerdo. Así que el problema es enorme. Tenemos una incertidumbre fundamental y además el problema tiene tantas variables, cientos de activos, que las herramientas matemáticas clásicas se colapsan. La famosa maldición de la dimensionalidad. Exacto. La programación dinámica, por ejemplo, aquí no sirve. Entonces, si no podemos resolverlo con ecuaciones, ¿qué hacemos? Pues recurrir a la fuerza bruta computacional, pero de una forma muy inteligente. Proponen un método en 2 etapas. La primera etapa se basa en una idea que ya habían desarrollado, llamada PGDPO. Las siglas de Pontryagin Guided Direct Policy Optimization. Vaya nombre. Sí, olvidémonos del nombre un momento. La idea es sencilla. Usan una red neuronal para que represente la política de inversión. O sea, la red neuronal es el cerebro que decide en cada momento cuánto dinero poner en cada activo. ¿Y cómo aprende ese cerebro si no tiene una fórmula que le diga lo que está bien y lo que está mal? A base de experiencia simulada. Lanzan miles y miles de simulaciones del mercado. Vale. En cada una de esas simulaciones, la naturaleza saca un cita diferente de la urna. La red neuronal, que recordemos que es ciega, prueba una estrategia. Al final del periodo, mira el resultado y ajusta sus parámetros para intentar hacerlo mejor la próxima vez. Es puro prueba y error a una escala masiva. Y para que eso sea eficiente, usan una técnica. Sí, usan Backpropagation Through Time, o BPTT, que básicamente permite a la red mirar atrás en el tiempo, en cada simulación, y entender exactamente qué decisiones contribuyeron al resultado final. Es una señal de aprendizaje muy rica. Me parece una idea brillante. Pero el propio documento señala un problema enorme. El de la cancelación de gradientes. Exacto. Si intentas entrenar una única red para que funcione bien, en escenarios tan distintos, un cita alcista y otro bajista, el aprendizaje se puede paralizar. Lo que es bueno para un escenario es pésimo para otro, y la red se queda atascada en un punto medio mediocre, sin saber hacia dónde moverse. Y aquí, justo aquí, es donde llega el verdadero salto conceptual del artículo, la segunda etapa de su método. Después de dejar que la red neuronal aprenda trompicones durante una fase de calentamiento, hacen algo que es pura elegancia matemática. A ver. Usan la información de la red para calcular unas variables llamadas estados coestados. Para. Estados coestados. Eso suena a física teórica. ¿Podemos traducirlo? Totalmente. Imagina que estás conduciendo un coche. Tu estado es tu posición y tu velocidad. De acuerdo. El coestado es como un GPS fantasma que viaja contigo y te dice en cada instante cómo de sensible es tu hora de llegada a tu destino a que gires el volante 1 milímetro ahora mismo. Es como el precio futuro de mis acciones presentes. Exacto. Te dice la importancia de cada pequeña decisión. Lo que hace el algoritmo es calcular ese precio promedio de cada acción a lo largo de miles de simulaciones y luego... Y luego entra en juego el nombre del paper, la proyección de Pontryagin. Así es. Usan el principio del máximo de Pontryagin, que es una herramienta fundamental en control óptimo, para coger esa política intuitiva y un poco caótica que ha aprendido la red neuronal. Y la proyectan sobre la solución matemáticamente perfecta. Es una corrección. Eso es. Le dice a la red, mira, tu intuición te lleva por aquí, pero la matemática rigurosa dice que la dirección óptima es esta otra. Y la ajusta.
Me gusta la analogía. Es como si la etapa 1 fuera un piloto novato que aprende a volar a base de hacer miles de vuelos en todo tipo de climas, solo por intuición. Sí, por sensaciones. Y la etapa 2 es como si un ingeniero de vuelo veterano analizara todos los datos y le diera al piloto una regla de oro, una fórmula, basada en la aerodinámica que corrige su intuición y la ancla en la ciencia. No tira a la basura la experiencia del piloto, la refina. Es una analogía perfecta. La elegancia de esta hibridación entre aprendizaje automático y teoría de control clásica es innegable. Sin embargo, tengo que poner mi nota de escepticismo. Adelante. Toda esta proyección tan bonita depende de forma crucial de la calidad de esos estados coestados que se han estimado en la etapa 1. Si esas estimaciones, que vienen de Monte Carlo, son muy ruidosas o están sesgadas, no estamos proyectando sobre una base inestable. Un edificio precioso sobre cimientos de arena. Exacto. El documento lo reconoce y habla de usar estabilizadores, pero me genera dudas sobre su robustez en mercados reales, que son infinitamente más caóticos que cualquier simulación. Vale, la teoría suena increíblemente elegante, casi mágica. Pero en finanzas, las ideas elegantes que no funcionan en la práctica llenan cementerios. Así que, ¿cómo aterrizan esto? ¿Cuáles fueron las pruebas para demostrar que no es solo un castillo de naipes matemático? Aquí es donde el artículo se vuelve muy convincente. Diseñan 2 experimentos en entornos controlados, donde, a diferencia del mundo real, sí existe una solución analítica perfecta con la que compararse. Un entorno de laboratorio. Exacto. El primer experimento es un mercado con un drift, una rentabilidad esperada, que es estática, pero desconocida para el inversor. Y los resultados en este escenario, incluso con muchos activos, son contundentes. La proyección de la etapa 2, esa corrección del ingeniero, mejora la precisión de la política de una forma drástica. Sí, la diferencia es abismal. Hablan de que la política sin proyectar se queda estancada, pero la proyectada alcanza precisiones en el error del orden de 10 a la menos 5. Es una locura. Sí, y lo que me parece más honesto y potente es que no solo se comparan con esa fórmula telórica, se comparan con otro algoritmo de aprendizaje, por refuerzo, muy popular, un estándar de la industria. El PPO. Proximal Policy Optimization, sí. Y los resultados son, sencillamente, demoledores para PPO. Vale, para que no nos perdamos en la sopa de letras. Por un lado, PPO, el método de referencia, y por otro, el de los autores, basado en BPTT y la proyección. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre cómo piensan? La diferencia es como enseñar a un niño a jugar al ajedrez. PPO es como decirle, juega 100 partidas. Al final de cada una te diré si has ganado o perdido. Y ya está. Y ya está. El niño tiene que adivinar de entre 40 movimientos cuál fue el bueno y cuál el malo. Es un problema de asignación de crédito casi imposible. Entiendo. En cambio, el método de los autores, al usar BPTT, es como tener a un maestro sentado a su lado que, después de cada movimiento, le susurra: ese movimiento de caballo ha mejorado tu posición en un 5%. La señal de aprendizaje es inmediata, rica y precisa. Por eso PPO se pierde en problemas a largo plazo, mientras que su método no. Entendido. La calidad de la información para aprender es radicalmente distinta. Y el segundo experimento, mencionaste que había 2. El segundo experimento es para mí el más impresionante y relevante desde un punto de vista económico. A ver. Aquí modelan un mercado donde la rentabilidad esperada no es estática, sino que cambia en el tiempo siguiendo un proceso de reversión a la media. Esto es mucho más realista. Y en este tipo de mercados surge un concepto económico muy sofisticado, la demanda de cobertura intertemporal. Suena complejo. ¿Qué es exactamente? No se trata solo de invertir para ganar dinero hoy. Es como un granjero que, aunque podría vender toda su cosecha a un precio excelente, decide guardar una parte como semillas por si el año que viene hay sequía. ¿Está sacrificando un beneficio hoy? Exacto. Para invertir en protegerse contra un futuro peor, contra un deterioro en las oportunidades de inversión. La mayoría de algoritmos de IA son demasiado miopes para entender esto. ¿Y el método de los autores consigue capturar esta visión a largo plazo? Plenamente, y esto es lo asombroso. Su método, el PPGDPO, logra recuperar esa demanda de cobertura que se puede calcular con la fórmula teórica en ese modelo. La red neuronal aprende a ahorrar para protegerse del futuro. Mientras que PPO se queda muy atrás. Lejísimos. Es incapaz de entender esta estrategia tan sutil.
Para mí, esta es la prueba definitiva de que su método no solo es preciso matemáticamente, sino que entiende la economía profunda del problema. Es una demostración de inteligencia económica, no solo de potencia de cálculo. Exacto. Dicho esto, y aunque los resultados en estos entornos de laboratorio son espectaculares, mi objeción final sigue siendo la misma. ¿El mundo real? El mundo real no sigue distribuciones gaussianas tan bonitas. La verdadera prueba de fuego sería aplicar este método a datos reales, con colas pesadas, con cisnes negros, con cambios de régimen que nadie anticipa. Ahí es donde la bonita matemática de Pontryagin podría chocar con la anarquía de la realidad. Entonces, para recapitular y ponerlo todo en orden, hemos analizado un enfoque radicalmente nuevo para un problema central en finanzas. ¿Cómo invertir cuando admitimos que no conocemos las reglas del juego? Un punto de partida muy honesto. La solución que proponen es un sistema híbrido, un motor de dos tiempos. Primero, una red neuronal aprende a base de fuerza bruta, de forma ciega. Y segundo, un principio matemático de la teoría de control, el principio de Pontryagin, actúa como un ingeniero de precisión que refina, corrige y estabiliza esa política. Para mí, las lecciones clave que nos llevamos son 3. Venga. La primera, la importancia de formular el problema con honestidad intelectual, abrazando la incertidumbre sobre los parámetros, ese teta latente. La segunda es una lección técnica pero fundamental, la demostración aplastante de que los métodos como BPTT son inmensamente superiores a los de tipo Policy Gradient, como PPO, para problemas con recompensas a muy largo plazo. ¿Y la tercera? Y la tercera, y quizás la más inspiradora, es la idea de hibridar mundos. Usar la teoría de control óptimo no para resolver el problema desde cero, sino como un corrector experto para una política ya aprendida por una IA. Es una simbiosis muy poderosa. El propio documento termina abriendo la puerta a futuras extensiones, como incorporar costes de transacción o, y esto conecta con tu crítica inicial, enlazarlo con filtros que actualicen la incertidumbre sobre teta en tiempo real. Y eso me deja con una pregunta final en el aire. A medida que estos sistemas se vuelven más potentes, ¿estamos caminando hacia una gestión de carteras totalmente automatizada dirigida por ejércitos de simulaciones? Parece que sí. Y si es así, ¿cuál es el límite? Llegar a un punto en el que la propia complejidad de nuestros modelos, con sus proyecciones y sus redes neuronales, se convierta en una nueva y opaca fuente de riesgo sistémico, una que ni siquiera el principio de Pontryagin pueda proyectar o entender. Es una pregunta inquietante. Quizás la próxima maldición de la dimensionalidad no está en el número de activos, sino en el número de capas de nuestros propios modelos. Una idea fascinante para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.